Bueno, buenos días, hermanos, bienvenido a Casa de Oración, Casa de Dios, Casa de usted. Hoy necesitamos que el Señor nos hable bien a nuestro corazón, porque necesitamos que Él nos encuentre aprobados, porque para ello Él nos enseña a través de su palabra. A ver, la pregunta de hoy es, tú como obrero, ¿estás aprobado? Se entiende esa pregunta, ¿no? Si como obreros nosotros nos sentimos aprobados. En nuestro texto base vamos a escuchar en 2 de Timoteo 2:14 al 16. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia y preséntate a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Mas evita profanas y vanas palabrería, porque producirán más y más impiedad. Amén. 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 Bien, esto que estamos escuchando de Pablo a Tito vendría a ser la estructura base que nosotros tenemos que entender como obreros. Hoy en este ruido de la era digital, vivimos en la era de la hiperconectividad. Eso sabemos. Hoy aquí nos pueden estar viendo desde cualquier parte del mundo. Pero paradójicamente es la era de la mayor confusión doctrinal. Tanta la información que eso hace que muchas personas se confundan. Y Pablo le escribe a Timoteo en un momento de crisis, donde los falsos maestros amenazaban con desviar a la iglesia mediante discusiones estériles. Y eso hoy también lo tenemos, porque muchísimos pseudos maestros se van en palabrerías y no en la palabra de Dios. Hoy esas palabrerías no solo están en los pasillos de la iglesia, sino en las feeds de nuestras redes sociales, en los debates de YouTube y en la cultura de la cancelación. Vemos que en los reclamos de aquellos que se encuentran enfrascados en una religión sin conocer o tener una verdadera relación con el que los salvó. Que ahí hace muchísima la diferencia. Si nosotros nos ponemos a pensar qué es una religión y qué es una relación. ¿Qué preferimos de nuestra iglesia? Que nuestra iglesia sea de religión, de normas y estructuras de hombre, o de una relación con Jesucristo. Porque en una relación es ida y vuelta. Yo pregunto, el Señor responde. Yo clamo, el Señor responde. El Señor necesita a través de su palabra y un obrero tiene que responder. O sea, eso es una relación. Entonces, si nosotros pensamos en las dos expectativas, yo me animo a decir que prefiero una relación. Así que yo necesito estar aprobado porque soy un obrero.
Amén. Por la misma realidad, nosotros no somos una religión, sino que tenemos una relación con aquel que nos salvó. Tenemos que tener en cuenta el peligro de las discusiones estériles. Dice en el verso 14, que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha. Vemos que la logomaquía, la palabra original para contender sobre palabras, el logomachein, se refiere a la guerra de palabras donde el objeto no es la verdad, sino ganar el argumento. El fruto del conflicto, Pablo advierte aquí que esto no aprovecha, dice. En la actualidad invertimos horas debatiendo puntos teológicos secundarios o teorías de conspiración mientras el mundo se pierde y lo importante se desvanece. Se entiende que esto no aprovecha, porque lo escuchamos en el versículo 14, que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha. Así que nosotros, si vamos a debatir y debatir sobre palabras y palabras, de nada sirve. No nos pongamos a pelear, sino que necesitamos, como dice, que es esto para perdición, catástrofe en los oyentes, esa batalla que nada nos lleva. Cuando los nuevos creyentes ven a los maduros pelear por estas cuestiones, digamos, por nimiedades, su fe se tambalea. Y el ojo con ser piedra de tropiezo. Porque si nosotros, grandes, maduros en el Espíritu, los cuales tenemos que enseñar la palabra de Dios, nos ponemos a discutir por alguna que otra palabra que en realidad no tiene importancia, como dice Pablo le dice a Timoteo. Ojo, que eso no tiene importancia. Lo importante es la palabra de Dios y que las personas vengan a Cristo. Y no ser nosotros piedra de tropiezo porque no tenemos la humildad de bajar nuestros decibeles ante una batalla que no tiene ningún sentido y salir. ¿Por qué? Porque eso es ser inteligente, ser maduro y actuar conforme a la palabra de Dios. Por eso que Pablo le habla a Timoteo de esta manera, en esta carta. Nada bueno es ello. Tito 3:9. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. ¿Se entiende? Nos manda a evitar cuestiones necias y genealógicas, porque son vanas. O sea, no nos vayamos como muchos cristianos que se van al confrontamiento. ¿Por qué? Porque tienen mucho conocimiento de la palabra. Y justamente de eso se trata esta palabra del Señor el día de hoy. Obreros, si estamos aprobados por Dios, no significa, acá no estamos hablando de cuánta sabiduría bíblica tenemos, no. Acá estamos hablando si estamos aprobados. Podemos tener muchísima sabiduría o
ínfima sabiduría, pero ser un obrero aprobado. ¿Por qué? Porque tenemos los parámetros que el Señor nos da para hacerlo. A ver, hermanos, ¿cuál sería la meta? La aprobación divina y no el aplauso humano. Nuestro objetivo como meta tiene que ser la aprobación del Señor. No que nos aplaudan porque, qué conocimiento, qué espiritual, qué poder el Señor tiene a través de sus manos. No, nada de eso importa. Y también a nosotros, aquellos que predicamos su palabra, más todavía estamos al filo de cometer cualquiera de esos errores. Nosotros necesitamos bajar todos nuestros decibeles y tener la humildad de ser menos que un siervo. Todo lo contrario. Nosotros necesitamos que el Señor divague y utilice nuestro ser para predicar y enseñar su palabra. Y aquellos que van a hablar sobre Cristo, también. Entonces, entre la aprobación divina y el aplauso humano, en el verso 15 nos dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Diligencia, espodazo. No es un esfuerzo casual. Significa hacer todo lo posible. Poner el máximo empeño. Y hoy en un mundo de inmediatez y pereza intelectual, el cristiano debe ser un estudiante riguroso. Buscar todas las posibilidades de aprender la palabra. Y es aquí donde encontrar una sana doctrina. Y su voluntad es expresada en forma de relación, no religión. Y menos palabra de hombre. Así que esa es la diligencia. Prepararnos. Hacer lo que venimos a hacer los domingos. En este caso, nuestra misión. Venir a estudiar la palabra y escuchar qué es lo que el Señor necesita de nosotros. Aquí lo está diciendo perfectamente. Aquí nos está dando la pauta exacta de lo que necesita. Que nos esforcemos en conocer su palabra. De esa forma. Y que nos esforcemos en tener una relación. ¿Por qué? Porque ¿quién nos da la sabiduría si la necesitamos? Es el Señor. ¿Y cómo vamos a conseguir esa sabiduría? Pidiéndosela. ¿Y cómo pedimos a alguien que no tenemos relación? Y golpeando la puerta del Señor. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de tener una relación. Hablar con Él, pedirle, clamarle si es necesario, y el Señor responderá. Y sobre todo nos dará la sabiduría para aprender su palabra. Bien, la palabra aprobado, porque hasta acá estamos que nosotros necesitamos prepararnos para el Señor. Entonces, con diligencia, dice el Señor, dice Pablo, con diligencia. ¿Para qué? Para estar frente a Dios aprobado. Sería dóquimos. Se usa para los metales,
que pasaban por la prueba de fuego y demostraban ser genuinos. Si yo tengo oro, yo tengo que, en cualquier metal que me dicen esto es oro, yo tengo que, con fuego, probar si realmente es oro. Este es un parámetro que puede corroborar su valor. Y eso a mí me consta, porque con el tema de la cuchillería, cuando uno necesita de conocer el metal para saber cuánta dureza puede llegar a tener, es con el fuego. Con el fuego, y en el fuego uno ve el color de qué naranja se transforma para saber la calidad del metal. Así somos nosotros. Porque nosotros necesitamos mostrarle al Señor de qué estamos hechos, qué calidad de obreros somos. En Primera de Corintios 3:13, nos dirá el Señor esto. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Amén. Amén. Esto nos recuerda que la obra de cada uno de nosotros será manifiesta por el fuego. O sea, toda obra que nosotros hagamos pasará por la prueba. Pasará por la prueba del Señor. Así sabremos nosotros también qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Que si vamos a la verdad y si nosotros nos sujetamos a su palabra, nada podemos hacer mal. Al menos intencionalmente. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros aprendemos qué es lo que el Señor necesita de nosotros. En su palabra. ¿Cómo nos llama? ¿A qué nos llama? ¿Por qué? Porque como dice el verso 15 de nuestro texto base, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero, si vamos a ver esa imagen, se ensucia las manos. La fe no es solo mística, es trabajo en el campo del Señor. Y es la que hace la diferencia, porque es imposible agradar a Dios sin fe. No tener de qué avergonzarse implica que hay coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. En la actualidad, el escándalo ministerial abunda, porque muchos quieren ser estrellas antes que obrero. Y buen predicador, este palo es para mí, es aquel que con humildad entrega la palabra pura de nuestro Señor. No la nuestra, la de hombre, no, la del Señor. Dice en Filipenses 2:15, para que seáis intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella brilláis como estrella en el firmamento. Esto es palabra de Dios. ¿Qué nos dice aquí? Nos llama a ser irreprensibles y sencillos. Cuidado, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación torcida. ¿Cuánta verdad? ¿Por qué? Porque hoy sabemos que hay muchísima generación torcida y muchísimos predicadores
que se van al otro lado, por decirlo de una palabra, una forma de ser, porque ya necesitan que su orgullo y su vanidad sea aplaudida, sea alabada, y dejan de lado al Señor. ¿Por qué? Porque ellos necesitan alimentarse de ese aplauso, de esa guarda. Ojo, aquí el Señor nos es claro en ese sentido. Hoy una sociedad realmente torcida. ¿Bien? En el verso 15 de nuestro texto base dice que usa bien la palabra de verdad. O sea, el corte recto de la verdad. ¿Qué significa? Ortomoteo literalmente significa cortar recto. Eso se usaba para carpinteros que cortaban una tabla derecha, un sastre que seguía un patrón, o un agricultor que hacía un surco recto. Bien, usar bien la Biblia significa no torcerla para que diga lo que yo quiero, cosa que muchos lamentablemente hacen. Bien, en tiempos de relativismo, donde cada uno tiene su verdad, el obrero debe someterse a la única verdad, que es la de Cristo. Debemos evitar el textualismo sin contexto. O sea, no porque la palabra dice tal cosa, sí, pero ¿cuál es el contexto? Bien, o sea, saber el contexto de la palabra dentro de la misma palabra. Cortar recto es entender el corazón de Dios a través de toda la Escritura. Bien, eso es cortar recto. Entender el corazón de Dios a través de toda la Escritura. ¿Para qué? Para enseñar. Amén. En el Salmo 119, 105, en la Nueva Versión Internacional les voy a leer. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Más claro? La palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero, o sea, me guía mi camino. La palabra no es para ser debatida, sino para alumbrar el camino. Y cuando la conocemos, vivirla de manera que el Señor nos las enseña. Cuando entendemos lo que el Señor necesita y quiere para nosotros, empezamos a vivir la palabra de Él. Y eso cambia totalmente. Así que, amados, tenemos que entregar nuestra vida a ser filtrada por la luz de la palabra. Cuidado, porque dice en el verso 16 que escuchamos, tenemos que evitar la contaminación del lenguaje, porque él dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. Esto yo creo que es bastante explícito. Evita profanas y vanas palabrerías. Lo profano y lo vano. Profano es lo que está fuera del templo, lo que no es sagrado sería. Y vano es lo que está vacío de contenido sustancial. O sea, profano y vano, fuera del templo, sin contenido sustancial. Bien, entonces, si nosotros empezamos a discutir va a hacer ese efecto de bola de nieve. ¿Por qué?
Porque Pablo advierte que esta palabra conducirán más y más a la impiedad. El mal lenguaje y las malas ideas son como la gangrena. El verso 17, ahí entendemos, se extienden y matan el tejido espiritual. Eso es el mal lenguaje y las malas ideas. A ver, básicamente, ¿cuál sería nuestro desafío actual? Analicemos. ¿Cuántas conversaciones por WhatsApp o en las redes sociales edifican? Pablo nos pide poner filtro si no es verdad, si no es necesario y si no edifica. Evítalo. Si no es verdad, si no es necesario y si no edifica, evítalo. Chisme, chusmerío, evítalo, porque no edifica. Y si es chisme, no es verdad. Así que entendamos esto como para partir. ¿Se entiende o es necesario hacer un dibujo? No creo que hagamos un dibujo. Yo creo que se entiende. Nos duele, pero se entiende. Si no sirve, evitarlo a toda costa. Si no sirve. Escuchemos en Efesios 4:29, en la Nueva Versión Internacional les leo. Evitad toda conversación obscena. Por el contrario, que vuestras palabras contribuyan a las necesarias edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. Claro, ¿no? Yo creo que Pablo con esto nos deja más en claro lo que es la preparación a la que nosotros tenemos que estar enfocando como obreros del Señor. Bien, cuidar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca sobre todo, hasta nuestros ojos. Cuidarlo. Como una pequeña conclusión a esto, porque esto no concluye acá, sino que vamos a poder domingo a domingo ir quizás ahondando un poquito de lo que tiene que ver con nuestra preparación como obreros, ¿no? Pero como una pequeña primera conclusión es el llamado a la madurez. Ya no somos, a no ser que hayan personas que van a recibir a Cristo o recién reciben a Cristo, aquellos que ya tenemos un tiempo, tenemos que pensar en madurar en Cristo. La exhortación de Pablo a Timoteo es un llamado a la calidad espiritual. Significa una buena madurez espiritual. No se trata de cuánta Biblia sabes para ganar discusiones, sino de cuánto de la Biblia has permitido que corte recto en tu propio corazón. El mundo no necesita más polemistas, necesita más obreros aprobados, que vivan la verdad con tal claridad que el error se disuelva por sí solo. ¿Estamos en condiciones de ello? Esa es la pregunta. ¿Estamos en condiciones? Bueno, hay una pequeña tarea para la semana. Ponernos a su prueba y determinar qué tanto estamos aprobados. O sea, decir, orar lunes y martes, orar como para decir, Señor, revélame,
Espíritu Santo, confróntame y revélame. Y para el miércoles o jueves, el Señor les va a revelar. Porque tenemos que prepararnos para lo que el Señor nos diga. Y conforme a eso nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a revelar dónde están nuestros. Como cualquier jefe, nosotros somos obreros, entonces el jefe nos tiene que mostrar, no, esto, hacerlo de esta manera, esto está mal, esto se hace así. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestra cabeza, a disponer nuestro corazón y agradecer sobre todas las cosas que el trato del Señor a veces duele, pero nos hace madurar y crecer. Señor Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra, que es firme y verdadera, Señor. En un mundo lleno de voces confusas y discusiones que solo dividen, papá, te pedimos que nos concedas un espíritu de diligencia. Ayúdanos, Señor, a ser obreros que no tengan de qué avergonzarse. Hombres y mujeres que corten recto el camino de la verdad en sus hogares, en sus trabajos, en su comunidad en general, Señor. Danos esa preciosa sabiduría para callar ante lo vano y la valentía para hablar lo que edifica. Tu palabra, por ejemplo. Que nuestra vida sea el mejor argumento de tu amor, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Toda la gloria es para ti, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos presentes y también a aquellos que nos ven en las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.